Es verdad, efectivamente, que las guerras de la independencia americana tuvieron más, de nuestra América, de la América hispana, tuvieron más muchas veces de guerras civiles que de guerras de emancipación. Y en una de aquellas guerras dio la vida a un personaje excepcional, Santiago de Liniers, héroe militar, devoto de la corona, patriota español como pocos, pero que era francés, sin embargo, efímero virrey del Río de la Plata. Fíjate que Liniers se suma a la resistencia realista, es decir, proespañola, cuando ya todos le habían abandonado, cuando nadie le obligaba a él a dar aquel paso, ¿no? Esta es su historia, la que vamos a contar. Es el 26 de agosto de 1810. Estamos en la Argentina de la Independencia y las tropas independentistas van a ejecutar a un grupo de cautivos. Eran los jefes de la resistencia realista. Es la trágica escena con la que empieza nuestra historia. Los jefes de la resistencia realista, es decir, pro-española, pro-rey de España, han sido detenidos. La comitiva se detiene al pie del Monte de los Papagayos, cerca de Córdoba. Una descarga acaba allí con la vida de los últimos leales. Arrojan los cadáveres a una zanja y entre las víctimas de ese fusilamiento hay un hombre notabilísimo, Santiago de Liniers, del que hablábamos, último virrey del Río de la Plata, o más precisamente el último leal a la corona. Pues era un francés, Jacques-Antoine-Marie de Ligny-Bremont, que era su verdadero nombre. Había nacido en New York en 1753. Y claro, la pregunta es, ¿qué hacía un francés defendiendo a la corona española en 1810? Precisamente cuando España estaba librando la guerra de la independencia justamente contra los franceses, ¿no? Pero hay que apresurarse a recordar que Liniers era francés, en efecto, pero tenía poco que ver con aquellos de Napoleón. Hemos de situarnos unos cuantos años antes de la Revolución Francesa incluso, en la época en la que Francia y España, regidas las dos por los Borbones, suscribieron sucesivos pactos de familia. Era una alianza que permitía a las dos naciones, Francia y España, hacer frente común contra Inglaterra. En virtud de aquellos pactos, los franceses podían participar en las empresas militares de España y muchos aristócratas franceses militares se iban a acoger a ese derecho. Para ellos, para aquella gente, en aquella mentalidad del 18, importaba mucho menos la nación, ser español o ser francés, que otros conceptos que consideraban de más abolengo, el trono, el altar. Bien. Bueno, pues Liniers nace en una familia militar tradicional. Desde hace siglos sus antepasados pertenecen a la Orden de San Juan de Jerusalén. Y con 12 años, me parece que fueron con 12 años, cuando ingresa en esta escuela militar de la Orden de Malta, de donde sale con la cruz de caballero. Efectivamente, ¿verdad? un chiquillo, fíjate, caballero de la Orden de Malta, cómo correspondía al carácter hipertradicional de su familia. Liniers, jovencísimo, sirve en el ejército francés como oficial de caballería, pero él es, ante todo, un cruzado. Quiere luchar por la cruz y por la corona. Se alista en una de las cruzadas francesas en Argelia, y concluida esa cruzada en Argelia, se alista en la Armada Española. Él quiere ser oficial de nuestra Armada, renuncia a su carrera previa, marcha a Cádiz, se examina como guardiamarina. Fíjate que estamos hablando ya de un oficial hecho y derecho, ¿no? Y en 1775 recibe el grado de alférez de fragata. Y a partir de ese momento, Liniers, que ya no es Jacques, sino Santiago, despliega una carrera brillantísima. Combate en Santa Catalina, en Colonia del Sacramento, en la guerra de 1779 contra Inglaterra, en el sitio de Mahón, en la conquista de Menorca, en Gibraltar. En fin, en Gibraltar, por cierto, se distingue al apresar a un corsario inglés y al mismo tiempo se integra en la vida social española. Se casa en Málaga con doña Juana de Menviel, en fin, se convierte en un hombre respetado, un militar distinguido, y en 1788 la corona le envía a América para organizar una flotilla de cañones. Cruza el Atlántico y ya será para siempre.
Liniers empieza a vivir tanto éxitos como amarguras. Vamos a empezar, por ejemplo, por los éxitos. Pues, por ejemplo, vienen de su carrera militar, cumple a plena satisfacción su cometido con las cañoneras, dirige la fortificación de Montevideo, se le promueve a jefe de la escuadrilla española en la zona, luego a gobernador de Misiones, después a jefe de la estación naval de Buenos Aires, pero las amarguras vendrán del lado personal. Por ejemplo, su esposa, Juana, que muere en 1790. ¿Qué más amarguras le esperan a nuestro protagonista? Se casa de nuevo con otra dama, María Martina Sarraeta, y se muere también ella en 1804. Además le pasa una cosa, y es que se siente desplazado respecto a otros oficiales de menor mérito que él, pero que eran españoles de cuna. En fin, las envidias no dejan de hacerle mella. Finalmente se le relega a un mando menor, el de la Ensenada Barragán, y para colmo, y esto es quizá lo peor, su hermano mayor, el conde de Liniers, entra en contacto secreto con los ingleses, es decir, con los principales enemigos de España, que no iban a tardar en intentar apoderarse de Buenos Aires. Pero vamos, que fue precisamente frente a los ingleses, como te decías, el gran enemigo de aquella España, donde iba a escribir Liniers una página imborrable. Es donde empieza efectivamente a entrar en la historia. Hay que recordar que después de Trafalgar en 1805, la flota española ya no estaba en condiciones de cubrir todas sus bases a lo largo de los mares, ¿no? Los ingleses lo saben y van a intentar doblegar el dominio español en América. ¿Por dónde? Bueno, pues uno de los principales objetivos es evidentemente el Río de la Plata. ¿Dónde iban a atacar los ingleses? ¿Montevideo o Buenos Aires? Los españoles creen que van a atacar en Montevideo. Sin embargo, los ingleses atacan Buenos Aires. Estamos en 1806, aparece una poderosa flota británica al mando del comodoro Home Popham. Esta flota se dirige al Plata. Liniers, que está entonces en ese mando menor de la Ensenada Barragán, los ve llegar, los ve venir, cursa aviso rápidamente al virrey del Plata, que se llamaba Sobremonte. Sobremonte reacciona mal, le cree que van contra Montevideo, se confunde. Total. Los ingleses llegan a Buenos Aires y la toman con escasísima oposición. Un general inglés, Beresford, se convierte en jefe de la ciudad. Es un desastre. El virrey español Sobremonte huye a Córdoba y entonces Liniers acude a explorar la situación, a ver qué es lo que ha pasado, porque él seguía allí abandonado en aquella ensenada. Allí Liniers comprueba una cosa, y es que hay un grupo de patriotas dispuesto a resistir. Este grupo de patriotas que quiere resistir en Buenos Aires a los ingleses lo ha formado un personaje singular, interesantísimo, un poco siniestro también. Se llama Martín de Álzaga. Es un alavés que había llegado a América muy pobre, que se había enriquecido con el tráfico de armas y de esclavos y que había conseguido así alcanzar una posición social, parece, de lo más relevante en la sociedad bonaerense. Y ahora era este Martín de Álzaga el que empezaba a reunir voluntades para echar a los británicos. Álzaga consigue formar un auténtico ejército secreto y eso era precisamente lo que Liniers necesitaba para reconquistar Buenos Aires. Así que en esta situación nuestro hombre vuelve a Montevideo y obtiene del gobernador armas, municiones, hombres y embarcaciones. Y con esos pertrechos, Liniers va a ejecutar, fíjense ustedes, una de las operaciones más audaces de la historia. ¿Cuál fue esa operación? Bueno, fue una operación prácticamente suicida. Para llegar desde Montevideo a Buenos Aires, Liniers tenía que burlar la vigilancia de la flota británica que estaba estacionada en el Plata. Era imposible. Entonces, ¿qué hace? Aprovecha un gigantesco temporal, sudestadas, lo llaman allá, esos temporales que duran semanas, y en medio del temporal, con sus barcos y los 1000 hombres que le había dejado el gobernador de Montevideo, pasa el Plata, pero pasa además cerquísima de los barcos británicos que no le ven por el oleaje y por la tempestad, desembarca en la otra orilla y siempre bajo la tormenta se dirige a Buenos Aires. Es el 12 de agosto de 1806. Claro, a los ingleses los coge completamente por sorpresa. Y la sorpresa de los ingleses aumenta cuando estos empiezan a ver que no solo aparecen tropas por allí, que vienen de fuera, sino que de las propias calles de la ciudad empiezan a aparecer hombres armados. Es el ejército secreto de este Martín de Álzaga que antes te contaba. Beresford, el inglés, se tiene que rendir. Claro. Bueno, pues aquella victoria convirtió a Liniers en el hombre más admirado de Argentina. Y, por supuesto, los patriotas lo eligieron nuevo jefe militar.
Así que Liniers, que como decimos muchas veces, ante todo era un caballero, concedió a Beresford una capitulación honrosa y dejó a este inglés en Luján. Cosa que nunca debería haber hecho en condiciones normales. En fin, ¿Por qué? ahí a Liniers le traicionó su sentido de la ética. Pues porque Beresford, en cuanto pudo, se escapó y se marchó, claro. Y se marchó a ver a su jefe, el almirante Popham, que había puesto ahí la flota, ¿no? El comodoro Popham. Y se dedican a preparar el contraataque. Como fuera, el hecho es que sin perder un minuto, Liniers organiza la defensa ante el inevitable contraataque británico. Es el 6 de septiembre de 1806 cuando promulga un bando que vale la pena leer por su intensísimo sabor patriótico. Es este. Así, para que no decaiga un solo punto la gloria de que para siempre habéis cubierto al sol americano, para mantener con dignidad la alta reputación de las armas del rey católico y para asegurar la quietud tranquila de vuestros hijos y la posesión de vuestros bienes, exige el respeto a la religión, la lealtad al soberano y el amor a la patria de que sois tan dignos habitantes, el que renazcan en América los antiguos e inextinguibles timbres de las provincias de la monarquía española. Vengan, pues, los invencibles cántabros, los intrépidos catalanes, los valientes asturianos y gallegos, los temibles castellanos, andaluces y aragoneses, en una palabra, todos los que llamándose españoles se han hecho dignos de tan glorioso nombre. Vengan, y unidos al esforzado, fiel e inmortal americano, y a los demás habitadores de este suelo, desafiaremos a esas aguerridas huestes enemigas que, no contentas con causar la desolación de las ciudades y los campos del mundo antiguo, amenazan envidiosas invadir las tranquilas y apacibles costas de nuestra feliz América. Y claro, los voluntarios afluyeron pues, por miles. En pocas semanas, Liniers levantó un ejército de 8.000 hombres. Pero claro, esta vez los ingleses no atacaron primero Buenos Aires, sino Montevideo, donde el virrey Sobremonte no pudo ofrecer resistencia. Y es entonces cuando el Cabildo de Buenos Aires hizo algo insólito. Pues fíjate que Sobremonte, el pobre, no hacía más que correr, siempre que llegaban los ingleses, en un sitio y en otro. También en Montevideo se tuvo que ir por piernas y entonces el Cabildo de Buenos Aires, viendo que no había poder, el virreinato estaba vacío, lo que hizo fue nombrar, el Cabildo es el ayuntamiento, recordemos para los que no lo recuerden, ¿no? Bien, nombrar a Liniers virrey del Plata. No podía hacer eso el Cabildo, pero bueno, evidentemente la situación era de urgencia. La amenaza era gigantesca, eran nada menos que 10.000 hombres los que había concentrado Inglaterra frente a Buenos Aires, pero Buenos Aires había decidido resistir y cuando el enemigo atacó se produjo el milagro. La batalla es complicada de explicar, digamos simplemente que los británicos habían previsto un choque dentro de la ciudad, pero sus columnas pudieron ser aplastadas por los españoles antes de entrar en Buenos Aires, de tal forma que los británicos acabaron retirándose no solo de la capital argentina, sino también de Montevideo. Fue importantísimo, Inglaterra había sido vencida y el rey de España, Carlos IV, confirmó a Liniers como virrey del Río de la Plata. Pero no se crean ustedes días propicios para la gloria, porque sobre los éxitos de Liniers se le volvían a acumular los sinsabores de los que hablábamos al principio. Por una parte, Francia, que invadía España, y a Liniers, ya saben ustedes que era francés, su origen le valió grandes hostilidades. Y por otro lado, el ya veterano general, que era viudo, recuerden, había buscado consuelo en los brazos de una dama peligrosísima, que era la bella Ana Perinchón. Ana Peguichón, sí, señora de O'Gorman. Bueno, una mujer efectivamente peligrosísima, muy mal vista por el pueblo, que la llamaba la Perichona, y que había estado en tratos con los ingleses. Claro, con los ingleses y con los franceses, los portugueses, los españoles, los independentistas. O sea, era una intrigante extraordinaria, una auténtica Mata-Hari. La Perichona, como la llamaban, convirtió la alcoba de Liniers en un despacho de influencias. Se acusó al virrey de favoritismo, de corrupción. La Perichona, la peligrosísima dama, había sido expulsada
por el propio Liniers a Brasil cuando se averiguó que estaba en tratos con los ingleses. La Perichón intentará 1000 veces volver a Argentina y jamás lo conseguirá. Morirá en el exilio en Río de Janeiro en 1847 con 72 años. Todo lo que estaba pasando es que ya muchos conspiraban contra la corona en el Río de la Plata. A Liniers se le empiezan a acumular los problemas. El gobernador de Montevideo forma una junta, esa junta se aparta del control de Liniers. El propio Martín de Álzaga, ese traficante de armas, a la vez del que hablábamos antes, se declara contra el virrey. Al final, desde España, donde efectivamente Napoleón ya ha invadido, en España la Junta Suprema Central decide destituir a Liniers, poner en su lugar a otro, a Baltasar Hidalgo de Cisneros. A Liniers le conceden una salida digna, se le nombra conde de Buenos Aires, sale de la ciudad, se instala en una estancia en el campo, en la provincia de Córdoba. Es julio de 1809 y fíjate en qué poquito tiempo ha pasado de ser un héroe a ser alguien abandonado. A Liniers ya le queda muy poquito por hacer en América. De hecho, empieza a preparar las maletas para volver a España, pero nunca llegaría a emprender viaje. Pues tenía el poder de verdad la burguesía local, la burguesía de Buenos Aires, y en mayo de 1810 esa burguesía se subleva. Durante un mes entero, la Revolución de Mayo, se van a suceder los movimientos. Primero el Cabildo se emancipa en nombre del rey de España contra el dominio napoleónico, no contra España, sino contra Francia, pero después termina proclamando la independencia. Y a partir de aquí la deriva jacobina ya es irreversible, es una auténtica revolución. Claro, Liniers sigue en el campo, está muy lejos de todo eso, pero acuden a contárselo. En realidad nada le obligaba a meterse en aquel avispero, había sido apartado de cualquier responsabilidad, pero para el veterano militar la traición del Cabildo era inconcebible. Esto es lo que contestó a quienes le informaron de los acontecimientos. Será necesario considerar como rebeldes a los causantes de tanta inquietud. Como militar, estoy pronto a cumplir con mi deber. Y me ofrezco desde ya a organizar las fuerzas necesarias. La conducta de los de Buenos Aires con la madre patria, en la situación en que se halla debido al atroz usurpador Bonaparte, es igual a la de un hijo que viendo a su padre enfermo, pero de un mal del que probablemente se salvaría, lo asesina en la cama para heredarlo. Bueno, y Liniers se aprestó a volver al combate, pero ya los refuerzos que espera no llegan. Y en Buenos Aires, mientras tanto, la Junta le ha condenado a muerte, bueno, a él y a todos los demás líderes del Partido Español. El 10 de agosto le detienen en Córdoba, pero amiga, matar a Liniers es mucha tarea. Es decir, es difícil, no se atrevía realmente nadie a matarle. Así que el Cabildo de Córdoba, que no quiere tener sobre su conciencia la muerte del héroe, lo que hace es mandarlo a Buenos Aires. Pero claro, en Buenos Aires seguía siendo un héroe y temía la Junta Revolucionaria que al llegar a Liniers la gente del pueblo acudiera en su favor, como probablemente así habría ocurrido. ¿Qué hay que hacer? Hay que impedir por todos los medios que llegue a la capital y matarle por el camino. Entonces la Junta encomienda la misión a uno de sus más fervientes revolucionarios, Juan José Castelli, hijo de un comerciante veneciano, ex sacerdote, agitador jacobino, el mejor orador de la revolución, que era uno de estos conspiradores que habían pactado con los ingleses para allanar el camino de la independencia. Es este Castelli quien el 26 de agosto ejecuta personalmente el fusilamiento de Liniers y de los demás líderes realistas. Serán solo los primeros de una larguísima cadena. El cadáver de Liniers finalmente fue recuperado y medio siglo después sus restos viajaron a España. Fueron recibidos con honores militares y enterrados en Cádiz. La familia de Liniers repudió el título de conde de Buenos Aires y en su lugar adoptó el título de conde de la Lealtad, confirmado a la corona española. Lo que hoy nos queda, bueno, es el recuerdo de un hombre que fue tal vez el último caballero en un mundo que cambió brutalmente ante sus propios ojos, y que fue en todo caso allí el último hombre leal.